el día en el día de Yom Kippur o en el día de la expiación, también se le conoce, pero en realidad tiene como un significado cabalístico sumamente profundo. Entonces, este año, Yom Kippur cae justamente, empieza la tarde del día de este miércoles que viene. La tarde de este miércoles que viene empieza Yom Kippur y termina obviamente pues la tarde-noche del, del jueves, ¿sí? Muy bien, vamos a explicar un poquito qué es Yom Kippur. Dice Yom Kippur de 2025, también se le conoce como el Día de la Expiación, 1 y 2 de octubre. El día del ayuno de Yom Kippur es el día más sagrado del año, cuando estamos cerca de Dios y de la esencia misma de nuestras almas. Es el día de la expiación porque este día Él os perdonará y os purificará y quedaréis limpios de todos vuestros pecados. Es un día que si hacemos el trabajo espiritual de manera adecuada, podemos alcanzar como si Dios nos diera un reset en nuestra película, como un perdón de muchas cosas que hemos hecho mal. Dice, porque en este día Él os perdonará y os purificará y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante Dios. Este año Yom Kippur se celebra desde varios minutos antes del atardecer del 9 de Tishrei, que cae ahora el día 1 de octubre. Y en esta semana en esta semana que comienza hoy, 1 de octubre es el día miércoles. La tarde del miércoles comienza Yom Kippur, varios minutos antes del atardecer, hasta después del anochecer del día 10 de Tishrei, 2 de octubre. O sea, no sé, por ejemplo, las 5:30, más o menos 6 de la tarde del día miércoles comienza hasta las 10 de la noche del día jueves. Ese tiempo es Yom Kippur, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí podemos bajar muchísima bendición para poder, hacer que nuestra vida funcione y hacer que nuestra vida fluya y hacer que fluya el dinero y hacer por ahí si traen alguna torona ahora y es algo que no han podido reparar, pues el día de Yom Kippur es la oportunidad perfecta para sanar eso. Dice, durante casi 26 horas afligimos nuestras almas, nos abstenemos de comer y beber, no nos lavamos ni ungimos el cuerpo, no usamos calzado de cuero y nos abstenemos de tener relaciones sexuales. En cambio, dedicamos nuestro tiempo a orar a Dios. Entonces, fíjense, el día de Yom Kippur es un día donde estamos más cercanos a Dios y es la esencia de nuestras almas. Dice, nos abstenemos de comer y beber. No nos lavamos ni aplicamos lociones ni cremas. Es un día donde hacemos algunas restricciones, ¿sí? No, no lo hagan como algo dogmático. Aquí en esta página que estoy poniéndoles, pues lo ponen un poco dogmático porque son religiosos, son personas muy religiosas, pero lo podemos hacer igual como Rosh Hashanah, que desde la pura conciencia y conectamos con la esencia de Rosh Hashanah, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese día, a partir del miércoles en la tarde, necesitamos comenzar un ayuno. El ayuno tiene que ver con, pues, no comemos ni bebemos nada, ¿sí? Ese día no nos bañamos el jueves, desde el miércoles en la tarde no nos bañamos ni ponemos crema ni perfume. No usar calzado de cuero y no tener relaciones sexuales, ¿sí?
es un día donde se hacen esas restricciones. Y en cambio, es un día donde podemos conectar mucho con la oración. O sea, debemos conectar muchísimo con la oración. Todo el miércoles en la tarde, jueves, es un día para orar, para pedirle a Dios, para entrar en una conexión profunda con Él. Sí, es un día para hacer una conexión profunda con Él. Apenas unos meses después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, en el año 2448 desde la creación, pecaron al adorar el becerro de oro. Moisés ascendió al monte Sinaí y oró a Dios para que los perdonara. Tras 2 estancias de 40 días en la montaña, obtuvo el favor divino. El día que Moisés bajó de la montaña, el día de Tisrei, 10 de Tisreí, conocido como el día de la expiación o Yom Kippur, fue el día que Dios perdonó al pueblo de Israel por adorar el becerro de oro. Entonces, este ayuno, día de ayuno y oración, es un día que puede ayudarnos a transformar nuestra realidad. Por eso ahora más que nunca, amigos, necesitamos seguir adelante con el tema necesitamos seguir adelante con el tema de hacer los salmos y seguir haciendo los 15 salmos, los que estamos haciendo 15 y los 10 salmos, los que están haciendo 10 estos días. Estamos en un periodo de juicio. En estos días se decreta si mi vida económica va a mejorar o no, mi relación de pareja, mi relación con los hijos, la salud. Entonces, por ahora se están presentando cosas que pues me dicen que estamos en una época de juicio, de decretos, y ahora el estar haciendo salmos en grupo como una sola alma nos va a ayudar a todos para poder salir avantes y poder traer a nuestra vida una experiencia más abundante, una mejor experiencia de vida. Entonces, pero es importante que cada uno de ustedes se tome la libertad, se dé la oportunidad de relacionarse con la luz del creador del universo. Dice, tras 2 estancias de 40 días en la montaña, obtuvo el premio a favor divino. Bueno, este año el pueblo construyó el tabernáculo, un hogar portátil para Dios. El tabernáculo era un centro de oraciones y ofrendas en el servicio en el tabernáculo y culminaba en Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote realizaba un servicio especialmente prescrito. Entre los momentos culminantes, este servicio se encontraba en la ofrenda de incienso en el lugar santísimo, donde alberga el arca y la lotería, con 2 machos cabríos. Uno se traía como sacrificio y el otro se enviaba al desierto. Entonces, pues es un día de oración y de transformación. De oración y transformación. Dice, aunque el sumo sacerdote generalmente vestía ropas doradas y adornadas en Yom Kippur, se sumergía en una mikvé y se ponía prendas blancas sencillas para realizar el servicio. Entonces, aquí, por ejemplo, un buen día para hacer mikvé podría ser el miércoles en la tarde, en la mañana, y después de hacer la mikvé, empezar el ayuno de Yom Kippur. Y durante todo ese día dedicarse a orar y a reconocer todas esas cosas que pues no hemos sabido trabajar. En una clase anterior hablábamos de el tema de identificar nuestro tikkun, identificar nuestro proceso, en donde tenemos que hacer correcciones. Y es esa información que les dejé en esa clase va a ser oro puro para Yom Kippur, porque ahí es donde podríamos trabajar esta parte de Yom Kippur. Voy a ver si, déjenme compartir esto diferente para que podamos escuchar. Así se está escuchando.
At the beginning of the most solemn service of the year, we declare, with the sanction of the omnipresent and with sanction of the congregation, by authority. Déjame ver si tiene, creo que aquí no tiene subtítulos. Déjenme denme un momento, hay algo que yo creo que debemos de entender para que podamos recibir esta bendición de este Yom Kippur. Por ahí lo tenía yo apartado, pero ahora vamos a poner este. 3 motivos por los que tu equipo de ventas querrá usar Monday Sales CRM. Shalom, Javerim. Hoy me gustaría trabajar específicamente el tema del ayuno, tomando en cuenta que hay dos vertientes o dos maneras de aproximarse al ayuno. Tenemos un ayuno que es el que está trabajado y el que está propuesto directamente por el Tanaj, por el Antiguo Testamento, y tenemos los ayunos prescriptos por el judaísmo rabínico, que son de la era posterior al Segundo Templo. En estos casos tenemos diferencias en cuanto a los ayunos, agregados incluso a lo que es el calendario hebreo. Sobre este tema vamos a conversar en este video, así que te pido que te quedes hasta el final, me dejes tu like, escribas aquí abajo tus comentarios o preguntas, te suscribas a mi canal Cábala Influencer y además le des un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Bueno, por lo general la práctica del ayuno lo que hace es evocar abnegación, ascetismo, incluso la disminución de los placeres corporales. Todo esto está muy bien y todo esto forma parte de lo que es el calendario ritual, es decir, el calendario hebreo va a proponer una serie de prácticas, no solo de ayuno, sino de meditaciones y de rituales relacionados con los ciclos cosmogónicos. En este caso, cuando hablamos de ayuno, el ciclo cosmogónico más importante va a ser los Yamim Noraim o los días terribles,
que van desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, Año Nuevo Judío, hasta el Día del Perdón. Sí, el ayuno más importante es el ayuno del Día del Perdón. Pero al mismo tiempo hay otros ayunos, aún prescriptos dentro del Tanaj propiamente dichos, que me gustaría que veamos lentamente para entender un poquito de qué manera el ayuno forma parte de una continuidad, forma parte de una práctica natural y no es exclusiva de un solo día. Vamos a ver aquí cómo se prolongan en el tiempo, cómo se suceden en diferentes frecuencias. Por ejemplo, ¿para qué hacemos el ayuno? El ayuno aparece como un ritual de duelo en Samuel 2, como parte de una revelación o profecía en Éxodo y Samuel 1, como preparación para un evento importante en Jueces y en Samuel 1, como parte de la oración de petición en Samuel 1, Samuel 2 y para el arrepentimiento obviamente en Jonás y en Jeremías. Quiero hacer una aclaración aquí cuando el ayuno está referido a parte de la oración para una petición. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos desde lo que es la meditación, tenemos con frecuencia estudiantes y practicantes que tienen como finalidad hacer la oración o la meditación para pedir. Esto no está mal, siempre y cuando no sea repetitivo, siempre y cuando no estemos todo el tiempo pidiendo, pero fíjense que la petición requiere de un ayuno. Por supuesto va a depender qué tipo de petición. Aquí ya entramos dentro de lo que es la Kabbalah y los rituales, que va a ser tema de otro video, pero en principio tomamos como que el ayuno forma parte de todas estas posibilidades, de todos estos rituales o aproximaciones. El ayuno es un medio para conseguir un fin. Me interesa mucho que sepamos también que el ayuno el ayuno es una disciplina que está poco discutida para las mujeres. Es decir, mujeres que ayunan voluntariamente, claro, está poco discutida porque la halajá y la interpretación ha sido hecha y efectivamente por hombres, por varones. Sin embargo, hay aquí un punto muy interesante, las mujeres que ayunan, y esto figura en el Tanaj, en el libro de Números 30:14 y además en la literatura apócrifa de Judith 8:6. Por supuesto, hay ejemplos clarísimos de ayuno como preparación para las visiones. En la parte profética tenemos lleno de esto las visiones de Daniel, numerosos libros apócrifos, ayunos para magia encontramos en Jueces, en Joel, en Jonás. En todos estos contextos el ayuno se considera por lo que produce, por la consecuencia que trae y no por lo que significa en sí mismo o por lo que observa. Y esto es importante porque esta va a ser la mayor diferencia entre los ayunos propuestos por el Tanaj y los ayunos propuestos por el judaísmo rabínico. Claro, más tarde los efectos de los ayunos pasaron a ser secundarios dentro de la importancia histórica y social, y esto por lo general tiene que ver con los ayunos de Zacarías, de Zeharia, que luego se hicieron parte de la ley judía, fundamentados en la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué tiene de interesante el ayuno? Para empezar, la parte física, el ayuno lo que hace es limpiar el cuerpo físico, liberarlo de toxinas, permitir que suceda lo que se denomina la fagocitosis, es decir, las propias células comienzan a consumir el exceso, es decir, la grasa, comienzan a achicar, ¿sí? Y esto, bueno, trae efectos muy interesantes a nivel de salud, incluso a nivel de dieta. Incluso ahora tenemos lo que se denomina el ayuno intermitente, que se ha puesto de moda, cosa que nuestros sabios ya hacían hace miles de años atrás. ¿A tu hijo le gusta pasar tiempo frente a la pantalla, jugar videojuegos y ver dibujos animados?
Esto es en cuanto al ayuno a nivel físico. En cuanto al ayuno a nivel emocional, por lo general el ayuno lo que hace es sublimar o de alguna manera disminuir la tensión, disminuir lo que es el apuro por contestar, las reacciones, los impulsos, la violencia. Por lo general el ayuno aplaca, lo que hace es que uno esté más tranquilo. Nunca está de más hacer un ayuno, incluso un ayuno de palabras. Esto sería ideal para lo que es a nivel emocional, el ayuno de las palabras. Un día entero de silencio. Es una buena propuesta de ayuno, ¿no creen? Sin embargo, el efecto más profundo del ayuno está relacionado con la mente. Y de hecho, todas las prescripciones del Tanaj relacionadas con el ayuno tienen que ver con la meditación, con un estado de introspección, no necesariamente con la moral, con la ética o con el duelo sobre algún evento que hubiera podido pasar, sino que tiene que ver con retornar a este espacio en donde la mente está más tranquila, en donde tenemos un acercamiento al lugar original, es decir, a lo que es la teshuvá, al arrepentimiento, al retorno. Negarle al cuerpo la comida reduce la cantidad de energía disponible para el cerebro, por lo que se vuelve cada vez más difícil, a medida que avanza el día, de pensar de la manera habitual y lineal. Y de hecho, cuando hacemos meditación, intentamos no pensar de manera lineal. De hecho, cuando hacemos Kabbalah, intentamos que nuestro pensamiento sea un pensamiento circular, no lineal. De tal manera de que aquello que el fin contiene al principio y el principio contiene al fin pueda volverse una práctica regular, una práctica habitual. El ayuno está pensado más allá de un evento biológico. El ayuno tiene que ver con las emociones y con la mente, y en particular en los días prescriptos desde el punto de vista astrológico, tienen un efecto fundamental y trascendental. Y fíjense hasta qué punto esto es así, que nos vamos a encontrar con una descripción interesante sobre el ayuno en el libro de Isaías, que por supuesto Isaías también se lee durante lo que es el ayuno más importante, que es Yom Kippur, el Día del Perdón. Y encontramos en el capítulo 58, lo voy a leer en castellano y lo vamos a ir analizando lentamente. Capítulo 58, versículo 3. ¿Para qué hemos ayunado si tú no nos ves? ¿Para qué hemos afligido nuestra alma si tú no te enteras de ello? Decís, pero he aquí que en el día de vuestro ayuno os vais tras vuestros negocios y exigís todos vuestros trabajos. Esto es, hasta diría yo, muy común ver que las personas que supuestamente son devotas igualmente trabajan en el día del ayuno, en Yom Kippur específicamente, o hacen trabajar a sus empleados. Esto, más allá de que alágicamente no está bien visto, no está bien desde el punto de vista del Tanaj. ¿Por qué? Porque el día de Yom Kippur es un día sumamente importante, es un día en donde lo único que se debe hacer es meterse adentro y reflexionar. Las puertas del cielo están abiertas, están a punto de cerrarse, por lo tanto, es el momento ideal para pensar y para meditar en otra cosa. Meditación que es asistida a través del ayuno. He aquí que ayunáis para reñir, discutir y herir con el puño de la maldad. No ayunéis como ahora si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Esto es muy importante porque ¿cuánta gente ayuna en Yom Kippur o el Día del Perdón para empezar la dieta? O porque hay que hacerlo, o porque no lo siente, pero como todos lo hacen y somos un rebaño, yo también lo hago. Ojo aquí, si uno quiere que su voz sea oída en lo alto, hay que hacer algo más además de ayunar.
¿Es este el ayuno que yo he escogido? Dice Dios. ¿Es así el día para que un hombre aflija su alma? Los desarrolladores vamos a desaparecer por culpa de la inteligencia artificial. Seguro que no dejas de escuchar. ¿Es para inclinar la cabeza como un junco y para esparcir saco y ceniza? Fíjense, aquí Isaías mismo ya está trabajando con lo que es la superficialidad, la hipocresía, con lo que es el hacer algo porque me dicen, porque lo tengo que hacer. Aquí está Isaías mismo cuestionando, ¿eh? ¿A esto llamáis ayuno, día aceptado por el Eterno? ¿No es este el ayuno que yo he elegido para soltar las ligaduras de la maldad y para desatar las coyundas del yugo, ni para que se liberen los oprimidos y para que rompáis todo yugo? Es para compartir tu pan con el hambriento y para que trajeras a los pobres que rechazaste en tu casa. Es para que cuando veas al desnudo lo cubras de ropas y para que no te ocultes de tu propia carne. Entonces brillará tu luz como la mañana y brotará rápidamente el remedio de tu mal. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. El ayuno tiene que tener un sentido y si uno ya está ayunando es el momento de meditar, es el momento de practicar Maaseh Merkabah, hacer un ascenso, hacer una meditación importante, hacer una reflexión acerca de uno mismo para poder crecer. No es de extrañar entonces que el ayuno haya sido parte de las prácticas contemplativas, proféticas e incluso mágicas de la Torá desde ese momento hasta nuestros días. Es decir, hoy en día hay gente que practica el ayuno para producir transformaciones en la realidad. Con el ayuno no necesariamente tenemos Debekut. Seguramente que sí, Debekut es la devoción, la unidad con el Creador. Seguramente que sí, pero el ayuno solo por sí mismo no alcanza. El ayuno tiene que venir acompañado de algo más. De hecho, desde el calendario hebreo, el ayuno está prescripto en días astrológicamente específicos para producir determinado efecto. No así los ayunos prescriptos por la halajá o el judaísmo rabínico. El ayuno en un estado concentrado, en un estado mental meditativo, en un estado de contemplación, puede ayudarnos a trascender los distintos mundos o universos que propone la Kabbalah. Por supuesto, trascender Malhut, trascender lo que es el ámbito de la materia, por eso no ingerimos comida. Y por supuesto, intentar subir o ascender por Yetzirah hacia Briá, es decir, en un estado en donde superamos las emociones, en donde la mente nos ayuda a trascender nuestra propia fisicalidad. Es por eso que con estos temas siempre retornamos a la fuente original, que es el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. De hecho, podés ver un video aquí sobre la importancia de cómo se estudia Cábala, en donde las fuentes originales y la primera va a ser... Muy bien, quería que viéramos un poquito sobre el tema del ayuno, sobre todo el significado del ayuno. Voy a tomar un texto que me ha ayudado mucho a mí a entender un poquito sobre Yom Kippur, porque sí necesitamos como de alguna manera entender algunos conceptos para poder conectar con el tema del ayuno. Estamos en Yom Kippur. Bien, dice así, estudio de Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes, que es en este año cae este miércoles por la tarde. Afligirás tu alma.
Y cuando dice afligirás tu alma, se refiere al tema del ayuno, ¿vale? Que era lo que ahorita estábamos viendo en el video que les puse. Afligir tu alma significa ayunar. En hebreo bíblico, la expresión afligir tu alma significa ayunar o tzom. La frase en hebreo nul nefesh se traduce como afligir tu alma. Se utiliza en otros pasajes bíblicos que nos ayudan a dejarnos más claro que la expresión significa ayunar. Entonces, bueno, dice alma significa apetito. Hay que hacer notar que uno de los significados de la palabra nefesh, que comúnmente se traduce como alma, significa de hecho apetito. Por ejemplo, pon un cuchillo a tu garganta si tienes un gran apetito, nefesh. O sea, el ayuno es para el nefesh, pues. El nefesh es como la parte más baja del alma, como esos deseos que no hemos corregido o transformado. El ayuno nos ayuda a transformar esos deseos que no hemos alcanzado a hacer corrección. Esa es la razón. Sabemos que la razón por la que nuestra alma está en este mundo físico es porque viene a hacer una corrección, viene a hacer una transformación. El ayuno nos ayuda a transformar aquello que no hemos tenido acceso. En el Tanaj, ayunar significa abstenerse de comer o tomar cualquier cosa durante todo el periodo de ayuno. Entonces, fíjense, abstenerse de comer o tomar cualquier cosa durante todo el periodo de ayuno. En tiempos bíblicos también incluía los siguientes: llorar. Por ejemplo, también cuando rezamos y lloramos, eso también se manifiesta la misma energía del ayuno en esa acción. Entonces también es un día donde podemos tomar conciencia plena de que hice algo mal, o sea, y no necesariamente a veces pensamos que hacer algo mal es matar, es robar. A veces hacer algo malo es simplemente nos hemos dejado llevar por ser seres egoístas, ¿no? No nos hemos comprometido con nuestro trabajo realmente. No me he comprometido a hacer cambios en mi vida. De hecho, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y no lo he hecho. O sea, hay muchas cosas que ese ayuno nos puede dar la energía para poder hacer un cambio, para poder hacer una disciplina, para poder salir de un bloqueo. ¿Sí? También en Yom Kippur se ponen cenizas sobre la cabeza, como en Daniel 9:3. El trabajo está prohibido en Yom Kippur. En el caso de nosotros que no somos judíos, pues ustedes pueden de alguna manera ir a trabajar si es que no lo pueden quitar, si lo pueden dejar ese día, sería bueno. Si no, pues durante todo el día van a estar haciendo ese trabajo de introspección, de ir adentro, de hablar con Dios. Es un día de oración. Dice, mientras que otras fiestas son llamadas Shabbatón, descalzo, Yom HaKippurim es llamado Shabbat Shabbatom, Shabbat de descanso, de tal forma que las prohibiciones en Shabbat también se transfieren en Yom HaKippurim. Ayuno y caridad. Podemos aprender mucho sobre qué hacer y qué no hacer en un ayuno leyendo Isaías 58. Un ayuno aceptable para Yud Kei Vav Kei en este pasaje bíblico dice que el ayuno es ser acompañado de buenas acciones y que las oraciones y el ayuno de una persona que maltrata no tiene negligencia para con el hambriento o el pobre no es ser aceptado. Entonces también es un día donde también se puede hacer muchos actos de caridad. Donar dinero, ayudar al pobre, ayudar al que necesita. Ese día justamente, miércoles en la tarde, noche y jueves todo el día. La caridad va a hacer que el ayuno sea aceptado. Ayuno y arrepentimiento. En Joel 2 aprendemos que el ayuno debe ser acompañado con arrepentimiento genuino. ¿Cómo es el arrepentimiento genuino? Vamos a ver, Joel dice, ahora bien, afirma Yud Kei Vav Kei, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno y llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse a Yud Kei Vav Kei, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Fíjense, ese día es como para realmente comprometernos a hacer un cambio en nuestra vida. Realmente decir esto no me está dejando nada bueno, me comprometo a hacer esta transformación y hacerlo, verdaderamente hacerlo.
ese día recibimos la energía para lograr eso, que de otro día no podríamos. Ese ayuno nos va a dar la fuerza. Digamos que el ayuno lo que nos va a dar es como la decisión para dejar cosas, para romper lazos con las cosas negativas. A veces no podemos dejar esas cosas porque no tenemos esa fuerza. El ayuno nos da esa fuerza. El ayuno de Yom Kippur, no cualquier día, de ese día. Y luego dice, zapatos. Los rabinos tienen la costumbre de no utilizar zapatos de piel en las fiestas. Esto es basado en Ezequiel 24:17, donde indica que había una costumbre antigua de quitarse los zapatos como una señal de luto cuando alguien moría. Esto aparentemente se refiere a todos los zapatos, no solo a los zapatos de piel. Sin embargo, estas costumbres son por duelo y no existe ninguna indicación de que esto se hacía en días de fiesta. Ciertamente no está requerido por la Torá. Pero bueno, en la Kabbalah sí se evita tanto los cinturones como los zapatos de cuero. Ese día no los usas. Ese día es un ayuno. Ya vimos de todo alimento y bebida. No usas zapatos de cuero ni sin nada de cuero. No te perfumas, no te bañas. Y hablamos que es un día de oración. Dice, la Torá nos ordena suspender toda clase de trabajo. Es un día para afligir nuestras almas o negarnos, lo que comúnmente es entendido como ayunar o abstenerse de consumir alimentos. La mayoría de la gente que observa Yom Kippur no consume ni bebe desde el día 9 hasta el atardecer. El propósito del ayuno es enfocarnos en cosas que son más importantes que nuestros deseos corporales. De esta manera expresamos que nuestra relación con el Creador está por encima de todo. Entonces el ayuno realmente es el significado del ayuno, o sea, es mi deseo de conectar contigo, Dios, está por encima de todo, incluso de mi hambre del cuerpo. ¿Cómo es el ayuno aceptable? Aquellos que por razones de salud no puedan ayunar por un día entero pueden abstenerse parcialmente de consumir alimentos. O sea, si tuvieras alguna enfermedad o padecimiento, puedes ayunar pedazos como un ayuno intermitente. O bien pueden comer de manera diferente a lo acostumbrado. Por ahí estaba yo leyendo que el ayuno intermitente antes era como una preparación para los ayunos espirituales. Este de Yom Kippur ya es un ayuno espiritual. El ayuno intermitente ahora lo usan como para la parte estética, pero les digo que era como una preparación para luego ya lograr ayunos de 24, 48, 36 horas. Que recordemos que cuando el alma entra en ese ayuno, conecta con ese ayuno, podemos transformar nuestra realidad. Entonces muchos cabalistas ayunaban cuando querían que Dios les ayudara en algo, ayunaban para pedírselo. Y aquí es lo mismo, ayunamos en Yom Kippur para transformar los deseos que están apagados de conexión con el Creador. Es como si mi GPS del Creador estuviera apagado y el ayuno enciende todo el sistema. Dice, es decir, que no son dice, otras cosas que el pueblo de Yud Kaf que acostumbra hacer en Yom Kippur para afligir a sus almas incluyen abstenerse de ver televisión, evitar participar en juegos, no usar internet ni dispositivos electrónicos. O sea, literalmente es un día de oración. También dice algo aquí importante, que cuando una persona no puede ayudar totalmente por temas de salud, puede preparar comidas desde un día antes y comerlas. O sea, no prepararlas ese día, sino un día antes y ese día comer poco, comer lo menos que pueda, pero sí hacer el ayuno, por lo menos un ayuno parcial. Entonces ese día se abstiene de ver televisión, juegos, internet, dispositivos electrónicos, llamadas telefónicas, abstenerse de conducir, etc. Y bueno, pues si por alguna razón alguno de ustedes tiene que trabajar o tiene que hacer algo, siga adelante con su trabajo. Como todas las fiestas, Yom Kippur, el día de la expiación, es también una sombra profética. Así como el sacerdote entraba una vez al año para poner sangre en el propiciatorio, el día en que Yeshua murió, sucedió que su sangre descendió
por entre la roca una vez para quedar sobre el propiciatorio del lado correspondiente para expiación eterna de las transgresiones de los hombres. Entendemos que esto sucedió en Pesaj, a manera de cumplimiento de la redención individual de los miembros del pueblo de Yud-Kevavkei, mientras que Yom Kippur es un cuadro de la redención nacional del pueblo. Entonces, dice Yom Kippur, Jesús y los creyentes. En el mes de septiembre y octubre marca el calendario bíblico el séptimo mes, conocido como Tishrei, siendo el calendario bíblico que estableció que Dios de Abraham, Isaac y Jacob, millones de personas alrededor del mundo celebrarán Yom Kippur. La mayoría de ellos no conocen al Mesías, Yeshua, como su Salvador. Muchos creyentes nacidos de nuevo son alejados cada día de las celebraciones bíblicas y pensamos que no solo pertenecen al pueblo judío, sin darnos cuenta que cada una de ellas es una oportunidad de testificar y conectar con Jesús. Los que conocen Yom Kippur desconocen de Jesús, y los que conocen de Jesús desconocen de Yom Kippur. Entonces, la palabra hebrea Yom significa día, Kippur, expiación. Hoy en muchos la congregación celebran el día de humillación en distintas épocas del año, donde interceden y piden perdón a Dios no solo por sus pecados personales, sino por los pecados de omisión y comisión de la iglesia en general. También interceden por sus gobernantes y oran fervientemente porque Dios sane a nuestro pueblo. Dice, una vez al año en Yom Kippur el sumo sacerdote vestía sus ropas blancas de lino, junto con las que harían sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Dios pasaría juicio, el gran juicio en el trono de Dios ocurrirá en esta época del año. Él juzgará a su pueblo desde su trono. Por eso el pueblo se arrepentía y el sacerdote hacía un sacrificio que exoneraba el pecado del pueblo. 2 corderos se traerían en un templo. Entonces, Yom Kippur es un día para hacer ayuno, para llevar a cabo un día de humillación y oración, para hacer un culto donde hablemos sobre el sacrificio de Jesús, puede ser. Inclusive puede ser un día como para conectar con Jesús, con la sangre de Cristo, un día para trabajar con la sangre de Cristo, para hacer estudio cómo Yeshua cumple las fiestas del Señor y cómo las fiestas de otoño son proféticas. Es una alabanza de oración y celebración al Señor. Y bien, pues este trabajo de Yom Kippur es un trabajo les digo, de ayunar, no relaciones sexuales, no cuero, no baño, no perfume, no comida, no bebida y un día de profunda oración. Eso es lo que hay que hacer este próximo Yom Kippur. Vamos a seguir haciendo los salmos, igual como los venimos haciendo, y esto por el tema de que justo ese día, pues tenemos que hacer nuestros 15 salmos cada quien, todos los días, ¿no? Pero en especial en ese, o sea, tenemos que hacerlos y tienen que darse el tiempo de, además de hacer sus 15 salmos, pues ponerse a hablar con Dios y realmente aceptar su circunstancia de vida y aceptar y ponerse alegres con lo que les está pasando y entrar en ese proceso de oración. Ya el mismo proceso de oración les irá despertando esa conexión. Entonces, pero quería que entendiéramos como que es el día del arrepentimiento, el día de nos sacrificamos nuestra hambre en pro de la conexión con Dios. Y también es un día donde podemos conectar con el Evangelio. Si ustedes quieren bajar todavía más bendición el día de Yom Kippur, conecten con el Evangelio de San Juan, lean el Evangelio de San Juan, estudien el Evangelio de San Juan, que ahí van a bajar una energía muy especial a su vida y a la vida de la gente que los rodea. Así que bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algo que quieran compartir, adelante. Hola, Cris. Buenas noches a todos. Hola, hola, buenas noches. Cris,
Tengo una duda, ¿los salmos los podemos leer en la noche, cantar en la noche? O sea, Los después de salmos no la... se cantan en la noche, solo se cantan en el día. Sí, ¿verdad? A Ah, menos que sea Shabbat o a menos que sea el viernes en la noche, se pueden cantar viernes en la noche. En el día, por ejemplo, ok, como la noche de Yom Kippur, que es la noche del día miércoles para amanecer jueves, puedes hacer los salmos en la noche. Como que hay días como que especiales donde sí se permite y hay días donde no, definitivamente no. A menos que sean bueno, las 2 de la mañana en adelante. ok, muchas gracias. Buenas Cris, noches. Ay, Hola, perdón, hola, no, no, buenas no. noches, adelante. sí, nada más hay que tener cuidado con el ayuno porque son 36 horas. Persona que no esté acostumbrada a hacerla debe tener mucho cuidado de que no se vaya a descompensar. Pueden empezar el ayuno el día miércoles si lo empiezan a las 6 de la tarde y se alargan un poquito más en el día jueves hasta las 9 10 de la noche. Sería excelente, son como 27 horas, una cosa así. Y ahí está aplicando perfectamente. Ahora ya vimos que las personas que tienen algún padecimiento o tienen alguna enfermedad o algo que les impida hacer un ayuno, pueden hacerlo a ratitos. Por ejemplo, pueden hacerlo, no sé, la noche del jueves empiezan y luego la noche del miércoles y luego el jueves un rato y luego ya pueden comer. Obviamente, si ustedes tienen la oportunidad y la posibilidad, pues es hacerla desde el miércoles en la tarde hasta el jueves en la noche. Lo más tarde que puedan cortar el ayuno está increíble. Y acuérdense, o sea, sí tengo hambre y sí tengo sed y sí tengo todo esto, pero mi conexión contigo, Dios, está por encima de todo. Es la fuerza que digamos que ese día, ese ayuno nos debe fortalecer, nos fortalece. Adelante, alguien, sí. Yo, buenas noches, Cris. Ya vimos que ahí Este, decía que en cuestiones del tema de los alimentos, las personas que vayan a hacer ayuno, como un breve ayuno, traten de hacerlo en la comida, prepárenla desde un día antes, por ejemplo, el miércoles, no sé, en la mañana, para que el jueves no preparen nada, sino solamente coman un poco y coman cosas eh, pues muy ligeras. Ahora sí, perdón, Elba. no, al contrario, Cris, perdón. Dos cosas. Ahorita que dijiste de la conexión, justamente hoy 29 es Día de los Arcángeles. Día del Arcángel Miguel, ¿no? Exactamente. Ujú. Y otra pregunta, ahorita que es lo de Yom Kippur, estaba pensando por la fecha, obviamente, queda con el 2 de octubre aquí. ¿Habrá un efecto especial como de luz? ¿Más luz? Claro, o sea, acuérdate, de las casualidades no existen, ¿no? Entonces, cuando coinciden las fechas, pues, inclusive que hoy estemos hablando de esto, es importante porque hoy es la conexión con el Arcángel Miguel. Entonces, la idea es, que podamos tener ese acercamiento con nosotros mismos. Por ahí les voy a pasar un texto que se llama Vidui. De Rabbi Yosef Vitón. Está diseñado para que lo haga cualquier persona, no necesariamente judía. Les voy a leer un pedazo nada más. Dice, por favor, Hashem, que nuestro Dios, Dios de nuestros padres, que nuestra oración llegue a ti, por favor, nuestro rey, no ignores nuestra súplica. Que mi pecado sea conocido solo por ti, no niego mis transgresiones, porque me dije a mí mismo confesar
mis pecados a Hashem es lo correcto y espero que así tú consideres perdonar mis transgresiones. Es es un texto de 7 hojas que se hace ese día. Todo esto se los voy a compartir en en el grupo de Salmos para que lo tengan igual, lo que revisamos hace ratito. Adelante, también alguien por ahí quería participar. Adelante, los escucho. Ah, yo, Cris, ¿dónde vemos el Evangelio de San Juan? En tu Biblia. Si no tengo Biblia, Pues consíguete una. Pues a lo mejor busca una, ¿no? O por ahí en internet hay muchas que puedes descargar en PDF. Busquen una Biblia que se llama Peshita y esa Biblia búsquela. O una que se llama Biblia de Nácar y Colunga. Y ahí yo creo que la pueden encontrar en PDF en en algunas páginas web y pues de ahí descárguenla y ahí empiecen a leer el Evangelio de San Juan ese día. Por ahora también les voy a compartir, les digo, estos documentos de lo que estudiamos hace ratito y uno que se llama Vidui, que es una confesión que se hace justo el día de Rosh Hashanah, el día de, perdón, de Yom Kippur. Y acuérdense, es el día más importante de todos, incluso por encima a veces de Rosh Hashanah. Es el día donde Binah, que es como la conciencia, la luz, se junta con Malhut. Es un día donde hay una unión. Adelante, amigos. Cris, perdón, otra pregunta. Sí, Este, podemos seguir haciendo la Ketoret también, ¿verdad? sí, te digo, ese día pueden ustedes hacer salmos, pueden hacer la Ketoret, pueden hacer El rosario hablar con también. Dios. ¿Mande? El rosario también. Sí, 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 sí. Sí, ok. Todas las herramientas que a cada quien le estén funcionando y estén utilizando, ustedes háganlas y conéctense con la luz. Van a ver que ese día como bueno, el ayuno es algo donde tal vez experimenten resistencia si no están acostumbrados, pero posteriormente, después de ese día, van a sentir muchas ganas de hacer cambios y de transformar cosas, si lo hacen bien. Entonces, y hacerlo bien significa si dedíquenle un poco de tiempo a la oración, aunque tengan que ir a trabajar, pero que puedan dedicarse a orar o a hablar con Dios, o sea, de una manera muy especial, intención en lo que están haciendo. Buenas noches, Cris. Hola, buenas noches. Entonces, en concreto, ¿mañana se van a hacer otra vez los 15 salmos o lo dejamos hasta para el miércoles y el jueves? Lo vamos a Y, hacer toda la semana que viene. Toda esta semana seguimos con esos 15 salmos. Y nada más que ese día es un día muy especial, ¿no? Y ese día, además de esos salmos, vas a hacer otras cosas, como lo hemos venido platicando, ¿va? ok, pues sí, o sea, nada más para ponerlo entonces en claro. Sí, Eh, sí, Otra semana, entonces sería toda esta semana hasta sí, el vamos a próximo. seguir. Y aparte, el miércoles y el jueves se puede completar con el Evangelio de San Juan, con hacer un rosario también, y entrar en meditación y, por ejemplo, hacer un ayuno ya de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Ajá, Eso sería en excelente. concreto. Sí, Ok, porque, bueno, a mí también me quedó, acuérdate, el este, ayuno es de pan y agua, bueno, comida y agua. ujú. No usar zapatos de cuero, cinturón de cuero, no tener relaciones sexuales ese día, esos 2 días, no perfumarse, no bañarse. Bueno, pero bueno, tú habías dicho que se puede bañar todavía el día miércoles en la mañana, ¿no? Sí, sí, Lo sí. Pero a importante es- partir de que empieces tu ayuno, restricción de todas esas cosas que dijimos. Ese es el ayuno completo.
Y también, bueno, lo que había quedado también pendiente la semana pasada es que podíamos hacer también comentarios acerca de cuando estuviéramos rezando esos 15 salmos. A mí sí me gustaría retomar esto porque los 15 salmos que me tocaron, pues yo sí los hice durante toda esta semana. Y bueno, nada más comentar que para mí sí fue un trabajo muy especial. Me tocaron salmos, me tocó el 119, que es un salmo para mí, bueno, y tú nos has explicado que es un salmo muy especial, muy largo. Eh, sí, a veces tenía que hacer pues como muchos ajustes en mi horario para realmente poderlos hacer con toda la calma y con toda la conciencia y pues tener muy presente al grupo. Para mí fue un trabajo muy especial, un trabajo que realmente traté de hacer de una forma muy espiritual y pues sí, a veces era un poquito difícil hacerlo en el horario que tú nos diste. Definitivamente el día viernes no lo pude hacer en ese horario, lo tuve que hacer un poquito más tarde. Empecé hasta las 7 de la noche, pero pues para mí fue una experiencia muy buena, digámosle así, por ponerle un adjetivo. Fue una experiencia muy bien, muy buena o tal vez muy especial y y pues seguirlo haciendo esta semana lo, lo voy a hacer porque creo que realmente sí es algo que en forma personal a mí me ha ayudado mucho a tomar esa reflexión y esa conciencia para poder pues ver mis obstáculos y también pedir un poco más de claridad en ellos y pedir por el grupo. Yo lo que pedí también es que a todos los que integramos el grupo nos dé esa claridad, nos dé esa luz, nos dé esas bendiciones de poder seguir en este grupo y poder seguir trabajando por todos y para todos. Eso era lo que yo quería aportar de mi experiencia con los salmos. Muchas gracias por tu aportación, por lo que nos compartes. Y bueno, también eso es importante. ¿Qué experimentaron los demás sobre el trabajo que hicimos de los salmos? ¿Vivieron algo interesante? Incluso puede ser que hubo manifestaciones sobrenaturales de cosas de Dios, que se les acomodaron cosas por ahí, que de repente se mueve algo en su vida. Todo eso puede ser que tenga que ver con el trabajo que estábamos haciendo con los salmos. Quien quiera compartir o alguna cosa que haya soñado de manera especial, creo que puede ser algo importante para el grupo. Adelante, ¿eh? Pueden participar si quieren. Buenas noches, otra vez. Buenas noches. Pues en lo personal, ya tiene, pues esta semana realmente he soñado todos los días, o sea, estoy anotando todos los sueños porque a veces son como en partes y entonces lo he estado anotando, ¿no? No me he puesto realmente a meditar para saber el mensaje de los sueños, pero todos los sueños, ahora sí puedo decir que toda la semana he soñado y me he acordado de todos los sueños. Lo que sí tengo muy presente es que en la mayor parte, por lo menos en 3 sueños, sí he soñado con grupo de personas, en algunos han estado los integrantes de Nanobios, vestidos de blanco, vestidos de blanco y con mesas rectangulares, con mucha comida y con una naturaleza alrededor. O sea, eso sí lo tengo muy ubicado como en 3 sueños. Y otra cosa de lo que me ha pasado es
que como dices, sí ha habido cosas como por ejemplo que ahora se me dan más fácil. O sea, tal vez algo que antes me tardaba, no sé, tal vez en que llegara algún día, ahora se resuelve muy rápido. Ok, pues sí, es que se está como reconectando las energías, ¿no? Y es muy poderosa la oración que podemos hacer como una sola unidad. Por eso es importante que nos mantengamos juntos haciéndola. Por lo menos estas fechas que son como trascendentes para el qué tipo de año van a vivir. Yo he comprobado muchas veces que, que lo que se decreta en estos días, pues sí, sí influye mucho en lo que vives en todo el año. Entonces, pues son fechas en donde necesitamos estar más en conciencia que nunca. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir qué vivió con los salmos que estamos haciendo? Yo, Ujú. pues el primer día que hicimos los salmos, este, me llevaron a la iglesia. O sea, tenía una necesidad enorme de ir a la iglesia, porque aparte, mientras estaba haciendo los salmos, sonaron las campanadas, ya sabes que vivo cerca de una iglesia, sonaron las campanadas y yo dije, ay, debo de ir a la iglesia. Entonces terminé de hacer los salmos, me fui a la iglesia y no había misa, estaba sola la iglesia, solo había como un señor y después una señora y yo decía, Dios, dime por qué me trajiste, o sea, ¿para qué me trajiste a la iglesia? Y pues solo yo veía la imagen de Jesús así como muy contento de que estuviera ahí y la imagen de la Virgen que está al lado, pues así estaba como muy sonrojada y el niño que trae cargando estaba muy sonrojado. Pero aparte algo que me pasó era que siempre antes de empezar el Salmo 56, también, o sea, me daba una necesidad enorme de antes de hacerlo, hacer el Ana Bejoaj. No sé por qué, pero eso me sucedió durante esta semana que he hecho los salmos y aparte me he sentido como tranquila y pues nada más. Excelente. Pues si te lleva ahí es porque ahí algo la luz te va a dar. Entonces, a veces te lleva a la iglesia para que, como diciéndote, aíslate en un lugar donde tú y yo estemos solos, ¿no? O sea, es como que quiere tener Dios intimidad contigo, o sea, que te des el tiempo de hablar con Él. Por eso, sí, por eso te jala luego a las iglesias Dios, porque lo que quiere es que te sientes en ese lugar, que cierres tus ojos, que hables con Él, que nadie te moleste más que otra cosa. Es esa parte. Y también, bueno, la energía que hay en las iglesias sabemos que es algo especial, ¿no? Cada iglesia tiene como algún rayo de energía que nos ayuda a entrar en oración más fácilmente. Excelente, amigos. Pues, sin más, acuérdense, Ay, perdón, entonces, Cris. Y yo otra vez, el- ahorita que estaba hablando Jessy, cuando yo empiezo a hacer los salmos, mi gatita siempre está ahí, o sea, siempre. Yo abro el libro de salmos, aunque yo, o sea, yo lo hago, tengo un altar y está cerca de su casa ahí en el comedor, pero ella siempre se pone encima de la mesa y se pone viendo el libro de salmos. A veces, o sea, si yo llego a cambiar la hoja, por ejemplo, ella pone sus patitas y la tengo que quitar para que me deje cambiar la hoja. O sea, eso sí me pasa. pues sí, es que son formas en las que Dios se comunica con nosotros a través de los animales, puede ser a través de los niños, puede ser a través de una intuición así o una necesidad de salir a algún lugar o de ir a algún lugar o como le pasó a Jesse, ¿no? De ir a la iglesia, o sea, pero te digo que tiene un significado, el significado es que Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, es una relación de oración donde lo encontremos adentro y a lo mejor meternos a los lugares propicios para poder tener esa hora o ese instante de oración. A lo mejor luego en la casa es difícil orar por tantas cosas que hay que hacer, pero pues a lo mejor puedes salirte e irte ahí a la iglesia que encontraste en tu casa y ahí hacer esa oración, ¿no? Todo depende de que ustedes empiecen a seguir como lo que Dios les abre la puerta, sigan ese caminito y ahí van a encontrar cosas.
Ahí van a encontrar que Dios se va a revelar de formas muy especiales. Vale, pues muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos en las clases del día de mañana. Cuídense mucho, nos vemos.